días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestras vidas a través de su palabra. Dios, gracias en esta mañana, Señor. Te pido, Dios, que tú hables a nuestras vidas, Dios, que tú uses, Padre, mi voz, mi boca, para hablarle a cada uno, Dios, de los que estamos sentados en este lugar, Señor. Que podamos salir de aquí con una palabra nueva y fresca, Dios de Israel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Yo he titulado esta palabra Sembrar y regar. Sembrar y regar. Y me gustaría hablar de una historia de un personaje de la Biblia que quizás muchos conocemos y ya se habla mucho acerca de ella. Y quiero parafrasearla para no tardar tanto tiempo en ello. Y está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Es la historia del profeta Elías. Resulta que en este momento en el que el profeta Elías era la época de él ser profeta, de ejercer, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Acab y su esposa Jezabel. Y esta mujer, Jezabel, adoraba, o su cultura, su religión, adoraba a los Baales. Y en ese momento de la historia, dice que el pueblo de Israel estaba practicando todo este culto hacia los Baales. Y Dios habla al profeta Elías para que lleve un mensaje a ellos. La historia se desenvuelve en un escenario que es el que quiero enfocarme. Y resulta que Elías reta a los profetas de Baal a hacer un sacrificio y que ellos adoraran allí o invocaran a sus dioses, a todo lo que quisieran invocar, y que el sacrificio que ellos habían puesto se consumiera con el fuego. Y ahí había leña, había un sacrificio, un animal. Y estos hombres dicen que invocaron, llamaron a todos los dioses, a todo lo que a ellos se les venía a la mente o adoraban o conocían, y no sucedió nada. Pero resulta que Elías viene y colocan la leña, colocan allí encima el sacrificio, el animal, y le dice a las personas que estaban con él, echen agua, y empezaron a echarle agua allí al sacrificio, a la leña, y todo esto se mojó. Todo esto se inundó de agua. Dice que el agua empezó a correr alrededor. Era imposible que el fuego allí consumiera eso. Pero dice que Elías invocó el nombre de Dios, oró, y dice que se consumió, que hubo un fuego que consumió el sacrificio, el animal que estaba allí, la leña, aún el agua que se había regado había sido consumida por el fuego. Al ver esto, creo que cualquier persona normal diría, yo es que sigo a este Dios, yo es que me decido por el Dios de Elías. Pero resulta que ni aún así, de haber visto esto, el pueblo abrió sus ojos y dijo, sino que por el contrario sucedió algo. Jezabel, la mujer de Acab, se enteró de lo que había sucedido, porque luego de esto habían matado a todos los profetas de Baales que estaban allí. Y dice que le mandaron un mensajero a Elías y le dijeron, te vamos a matar. Lo mismo que has hecho con los profetas de Baal, vamos a hacer contigo. Y dice que Elías se fue huyendo. Y quiero detenerme allí. Todo lo impresionante que pudo haber sido ese momento. Un fuego consumiendo algo que estaba lleno de agua. El poder de Dios derramándose de una manera sobrenatural allí. No sé, el impacto que generaba al ver eso allí. Y me pongo por un momento en los zapatos de Elías, y yo, siendo Elías, esperaría que el pueblo allí se hubiese tirado de rodillas, hubiese dicho, este es el Dios vivo, al Dios que servimos. Quizás a Elías, no sé, lo hubieran nombrado embajador de algo, le hubiesen hecho una estatua, no sé, muchas cosas. Pero por el contrario, su vida
estaba en peligro ahora y no había pasado nada. Y yo meditaba en esto porque muchas veces nosotros hacemos, Dios se manifiesta, sentimos la presencia de Dios, hablamos, leemos, buscamos, vamos a la iglesia, hacemos una y otra cosa y sentimos que todo va a ir bien porque lo estamos haciendo bien, pero llegamos a ese punto en el cual no va bien, sino que por el contrario, todo sale mal. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál creen que sería el sentimiento de Elías en ese momento? Tristeza, impotencia, enfado. Y la palabra que yo he resaltado de ese sentimiento es frustración. Y cuando yo le puse el nombre sembrar y regar, ahí hace falta una tercera. Tú siembras, riegas y después ¿qué pasa? Creces y cosechas. Sembrar, regar. Pero entre regar y que crezca y se coseche, muchas veces, o la mayoría de las veces, podemos experimentar una frustración en nuestras vidas. Y a mí me gustaría que en esta mañana hiciéramos una pequeña encuesta muy rápido, leyendo un código QR que va a estar allí. Nadie va a saber nombres ni nada, pero sí me gustaría conocer la respuesta que tienen para estas dos preguntas que están allí. Muy rápidamente, léanlo con su móvil y vamos a contestar las dos preguntas que están allí. Son dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿con qué frecuencia te sientes frustrado? Y la segunda, cuando te frustras, ¿cuál es tu reacción inmediata más común? ¿Sabes? Yo creo que todo ser humano en la tierra llega a ese punto de la frustración. Entendiéndose por frustración, respuesta emocional natural de insatisfacción, ira, tristeza, que surge cuando no se cumplen los deseos, las metas o las necesidades. ¿Sabe? El ser humano constantemente está esforzándose por algo, está trabajando para algo, está estudiando para algo, está preparándose para algo. Y en ese prepararse, en ese crecer, en ese llega este sentimiento de frustración. Ahí vamos contestando. Los números hablan. ¿Con qué frecuencia te sientes frustrado? 20 personas han dicho a veces. 3 con mucha frecuencia. Si nosotros analizamos toda la vida de muchos de los personajes de la Biblia, hay un punto de la historia de la cual ellos están haciendo dentro de la palabra o del contexto en el que están, llegan a ese punto de que no sale lo que esperaban que iban a salir. Cuando Moisés iba allí con el pueblo y llegan frente al mar, yo me imagino ese primer impacto, ese primer sentimiento que tuvo al ver este obstáculo tan grande allí. La frustración hace parte de la vida de los seres humanos. Ahora, la segunda pregunta. No aparece la... La segunda pregunta es, ¿cuál es tu reacción inmediata más común? ¿Sabes? Que sintamos frustración es normal, porque cuando algo no se da lo que esperábamos, lo que deseábamos, es normal que nos sintamos frustrados, porque has hecho un esfuerzo, has hecho un sacrificio, te has preparado quizás, has dedicado tiempo. Cuando te frustras, ¿qué haces primero?
Los números van hablando. Me quedo callado, exploto verbalmente. Esos dos de exploto verbalmente, peligroso. Me alejo y me encierro, me culpo a mí mismo. 3 que explotan. Vamos a ver qué hizo Elías. Elías, cuando fue amenazado por Jezabel y empezó a huir, tuvo varios comportamientos. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ahí, primero dice que se fue de un día de camino al desierto, o sea que se alejó. Se alejó, se fue solo al desierto. El segundo comportamiento que tiene es la segunda parte de ese versículo 4 y dice, deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se aisló, deseó morirse. ¿Cuántas veces has deseado morirte? Es una pregunta fuerte, pero yo creo que más de una vez se nos ha pasado por la mente en alguna circunstancia difícil esto. Y sabes, la frustración no es el problema. El problema es cómo gestionamos esa frustración. Los seres humanos estamos expuestos a este tema de una manera tan fuerte que hay un estudio que hizo, aquí lo tengo, hay un estudio que hizo el grupo AXA, que es una de las aseguradoras más grandes que se puede decir que hay en España y en varias partes del mundo. Hay una encuesta de la salud mental en donde hicieron una pequeña toma de muestra de 2,000 personas en España, en Bélgica, en Alemania. ¿Y qué arrojó este resultado? 6 de cada 10 personas sufre de estrés. 5 de cada 10 personas sufre depresión. 3 de cada 10 personas sufre de ansiedad. Nosotros vivimos en este mundo, hacemos parte de esa pequeña muestra. ¿Sabes? El ser cristiano no nos pone exento de que lleguemos a este punto. Pero sí tenemos una diferencia muy, muy, muy enorme con las personas que no conocen a Dios. Y es cómo manejamos ese momento de frustración al cual nuestras vidas puede llegar. Y la frustración, como en el caso de Elías, fue porque después de haber hecho todo esto, le mandaron a matar. En nuestras vidas quizás llega porque no pude lograr algo que quise, porque mis finanzas nunca se levantan, porque hay una enfermedad en mi vida y no lo esperaba, porque mi familia, la cual deseo y anhelo que llegue a los pies de Dios, no llega. Porque ese sueño por el cual desde niño he pedido a Dios nunca se ha cumplido. Porque ese puesto, ese aumento, ese trabajo, ese coche, esa casa que tanto deseo y anhelo, nunca la he podido lograr. Y ahí es donde el ser humano cae y empieza ese sentimiento de frustración, ese sentimiento que si no lo gestionamos bien se puede convertir en una enfermedad mental. Estoy ahí preparándome en medicina. Los sábados estamos haciendo un curso con Ali. Ella se está preparando y me conversa y ahí yo aprendo un poco más. Una frustración mal manejada se convierte en una enfermedad mental. Cuando ya se vuelve una enfermedad mental, complicado. Y Elías, que se fue allí, se enfadó, deseó la muerte, se fue luego a una cueva
Y quiero que veamos el tercer sentimiento que tuvo. Está en Primera de Reyes 19:14. Dice que Dios le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Explotó y habló y le dijo a Dios qué era lo que tenía. Pero cuando nos callamos y Dios está allí esperando que le digamos qué es lo que nos sucede y no hablamos, yo creo que va a seguir siendo igual. Una de las recomendaciones de este estudio hacia las personas era que necesitaban buscar que alguien les escuchara, que alguien les ayudara, que alguien les direccionara. Porque cuando estamos allí en medio de la frustración, del dolor, de la tristeza, nos cegamos, no entendemos, no vemos algo diferente a lo que estamos viviendo. ¿Sabes? Dios está presto a escucharte, siempre tiene su oído allí para escucharte qué te sucede, cómo te sientes. Jehová le dijo a Elías en el versículo 15: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y aquí hay una promesa de Dios para Elías después de él haber confesado lo que sentía. En el versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Si Elías se hubiese muerto en ese momento, si Elías no hubiese hablado a Dios, si Elías no hubiese explotado, porque es normal tener ese sentimiento porque es una emoción del ser humano, Dios no hubiese dado respuesta. Pero hubo una respuesta de parte de Dios para Elías, así como hay una respuesta de parte de Dios para tu vida, para ese problema, para esa necesidad, para esa enfermedad que te agobia. Y lo cuarto que hizo Elías, en el versículo 19, partiendo él de allí, Elías se fue. Elías aceptó la palabra que Dios le había dado. Elías tomó la decisión de salir de ese lugar y hacer lo que Dios le había dicho. Y dice que fue, halló a Eliseo y lo ungió y allí siguió. Y la palabra de Dios se cumplió después. Más adelante, si leen la historia, hay una muerte muy fuerte y cruel, pero sucedió porque la palabra de Dios tenía que cumplirse, y fue la muerte de esta mujer, de Jezabel, que dice que estaba en una ventana, dice que la empujaron, cayó, unos caballos pasaron encima de ella y luego los perros se comieron su carne. Eso pasó por ir en contra de Dios. ¿Sabes? Dios te va a defender a ti. ¿De qué manera? No lo sé. Él lo sabe. Pero no estás solo. No estás solo. En el libro de Primera de Corintios, quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Quiero que te la lleves en tu corazón grabado. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sabes? Lo único que nos queda a nosotros es sembrar y regar. Es lo único que podemos hacer. El resto hay que dejarlo en manos de Dios. Él es el que tiene la respuesta a eso que tanto anhelas, a eso que tanto deseas, a eso que tanto, o quizás por muchos años llevas allí oprimido en tu corazón y no puedes soltar porque hay una frustración enorme en tu vida porque no lo has podido lograr. La respuesta solamente la tiene Dios. Haz como hizo Elías. Dile: Dios, he sentido un vivo celo porque no escucho tu respuesta, porque no escucho tu voz, porque oro, porque canto. Pero no dejes de orar,
no dejes de cantar, no dejes de buscar de Dios. ¿Sabes? Al final yo entendí que regar era lo único que nos quedaba. La palabra ha sido sembrada en nuestras vidas. La palabra ha sido sembrada en tu familia. La palabra ha sido sembrada. Riega, ora, lee la Biblia, ayuna, busca la presencia de Dios, riega, déjale el crecimiento a Dios. Es difícil, sí, porque cuando tú siembras una semilla y estás allí regando y no ves que sale nada, da una impotencia. Pero muchas veces nos pasa como le pasó a Juanes, que le ayudé a sembrar una semilla y sembró, pero se le olvidó echarle agua. Dijo, papá, el agua. Fue, buscó el agua, le echó. Y al rato me dijo, vamos a ver, papá, si ya creció. Así nos pasa con Dios. Cuando no vemos allí inmediatamente la respuesta de Dios, llega ese momento de esa frustración. Lo que aprendí de la clase de ayer de medicina es que hay una palabra que encierra el proceso del duelo. El duelo, llámese sufrimiento, frustración, una impotencia que sientes porque algo no se ha dado. Y para que sea fácil para recordarla, los médicos le llaman neta. N-E-T-A, neta. Y la neta en algunos estudios es como el promedio de una nota, que dependiendo hasta dónde llegas con la nota puedes pasar o no pasar. Y la neta, la N significa negación. Cuando nos encontramos en ese momento difícil no lo podemos creer y decimos, es que no. Es que yo no creo que me esté pasando esto, no puede ser. Como cuando le dije yo a Dios hace 3 semanas que el coche blanco no encendía. Y dije, no puede ser. O como cuando eso que tanto esperabas no sucede, no puede ser. Como cuando Elías, después de haber hecho toda esta manifestación de Dios, lo mandaron a matar, no puede ser. O como cuando el negocio no va bien, es que no puede ser. La segunda letra es la E, enfado. Y empiezo a explotar, y empiezo a gritar, empiezo a tirar, empiezo a romper. La tercera, la T, tristeza. Ya llega ese sentimiento de que no puedo más. No puedo más. Y la A significa aceptación. Cuando tú aceptas que sucedió, que te pasó a ti, que hiciste un montón de cosas pero no salió y ya está. Entonces puedes ver claramente y decir, Señor, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora hacia dónde me dirijo? Pero cuando te quedas en las 3 anteriores y no aceptas, es cuando empiezan a venir todas esas enfermedades mentales en las personas, que se quedan ahí metidos en el dolor. ¿Sabes? Tenemos una esperanza enorme en nuestra vida y esto es una locura para los de afuera. Es una locura que mientras un familiar se ha muerto, tú estás diciendo gloria a Dios porque te lo llevaste a tu presencia. No importa que hoy mi corazón está destrozado, pero sé y estoy feliz porque está contigo. Para los de afuera es una locura. Gloria a Dios porque hoy no tengo, pero sé que el Señor me va a proveer. Estoy feliz porque tengo un problema, no sé, no tengo ni idea de cómo solucionarlo, pero sé que Dios me va a ayudar. Eso es una locura para las personas que no conocen de Cristo. Pero sabes, para nosotros que conocemos a Dios es nuestra única esperanza. Aferrarnos de que Dios es el único que tiene el control del crecimiento, de la bendición, de la sanidad, del milagro, del proveernos, de rescatar a ese familiar que está perdido, de levantar a esa persona que está enferma. Es lo único que nos queda. ¿Sabes? Un predicador, Dante Hebel, decía en una de sus prédicas, preocuparte no paga las deudas, preocuparte no soluciona los problemas. ¿Cuándo la preocupación ha girado un cheque para que vayas y pagues? Nunca. Nuestra esperanza es Jesús.
Y lo único que podemos hacer es regar, orar, cantar, alabar, como decía una de las canciones que estábamos cantando. No importa, yo sigo cantando, yo sigo alabando, yo sigo creyendo que tú tienes el control, Señor. Entrégale el control de tu vida a Dios. Entrégale el control de tu finanza a Dios. Entrégale el control de tu familia a Dios. No dejes que la frustración te robe la bendición que Dios tiene preparada para ti. No dejes que tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pase a una enfermedad mental por no saber gestionar delante de la presencia de Dios todo eso malo que quizás te está sucediendo. Y hay 4 o 5 puntos rápidamente que si quieren tomar nota de los versículos y luego lo vamos proyectando allí. 5 puntos que debemos tener en cuenta para poder superar esta frustración, para que puedas producirse ese crecimiento de parte de Dios en nuestra vida. Y el primero está en Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ya con esa sola palabra que hay ahí, esa frase, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es que es nuestra única esperanza, hermano. La segunda, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Orar, orar y orar. Tercero, Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios sabe que no podemos con muchas cosas. Dios conoce nuestros límites. Pero si yo no llego delante de la presencia de Dios y me descargo en Él, no va a suceder nada. Cuarto, Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. ¿Tú has confiado en Dios? Espera la respuesta de parte de Dios. Quinto, Romanos 8:29. Este lo hemos leído mucho aquí. Romanos 8:29. Porque a los que... Romanos 8:29. Sí. Porque a los que antes conocí también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que ahí me equivoqué. Salmos 34, 17 al 19. Salmos 34, 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermano, confiar en Dios. No te preocupes porque no ves resultados. El Señor se encarga del crecimiento. Es el Señor quien hace la obra en nuestras vidas. Yo te invito a que te levantes. Y recuerda, sembrar y regar es nuestra responsabilidad. El crecimiento hay que dejárselo a Dios. Me gustaría que el grupo de alabanza pasase por aquí. Gracias, Dios, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Porque no somos ajenos, Dios, a que en circunstancias nos hemos sentido frustrados. Nos hemos sentido impotentes. Así como Elías, Dios, se sintió tan mal que deseó su muerte, Señor. Quizás muchas veces he llegado a ese punto, Dios. Y hoy te pido perdón primeramente por dejarme llevar por esa emoción, por ese sentimiento. Porque en ese instante me olvidé de ti. Te pido perdón, Señor, en esta mañana. Si en ocasiones o en circunstancias no he podido gestionar bien, Dios.
si te he cuestionado, si he dudado de ti, Señor. Te pido que me ayudes en esta mañana, Dios. Te pido que renueves mi fuerza, Señor. Hoy te digo, me siento débil, no puedo más. Anhelo tanto, Dios, ese sueño. Anhelo tanto la solución de ese problema. Anhelo tanto esa sanidad, Dios, que muchas veces he negado tu existencia con mi comportamiento. Hoy quiero entregarte mi corazón, Dios. Hoy quiero descansar en ti, Señor. Hoy quiero entregarte ese problema. Ayúdame, Dios, cada día a no perder mi mirada de ti. Ayúdame, Dios, a enfocarme en ti. Ayúdame, Dios, a descansar en ti, Señor. Sé que mis fuerzas, Señor, se acaban, pero hoy quiero renovarme. Quiero salir de este lugar, Dios, cargado de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Abre tu corazón en esta mañana y deja que Dios toque tu vida, te llene, traiga un refrigerio, traiga ese agua de vida. Que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana traiga un aceite fresco a tu corazón. Sabes, para Dios no hay nada imposible. Aunque creas que no lo vas a lograr, aunque creas que no lo vas a alcanzar, Dios tiene el control. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que produce. Dios quiere escucharte en esta mañana. Entrégale tu frustración a Dios.